Muy buenas noches y bienvenidos a todos, especialmente los que se vienen conectando ahorita. Víctor Armando, Samuel, Zaira, Félix, bienvenidos. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses y estamos hoy al final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Yo pienso que vamos a terminar este estudio, si no la semana que viene, la próxima. Pero hemos estado hablando desde el capítulo uno, para repasar un poquito. Hemos estado hablando en general del versículo 9 y 10, donde Pablo arranca, en el capítulo 1, Pablo arranca con la oración, como hacen casi todas sus cartas, donde dice que él está orando por ellos, versículo 9, para que sean llenos, dice, de conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría, con inteligencia espiritual. Y hablamos mucho hace 2 semanas del significado de esa frase, de lo que significa vivir una vida con inteligencia espiritual. Pero dice que eso es necesario, eso es importante, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. El propósito de Pablo escribir esta carta, el propósito del ministerio de Pablo, de hecho, el propósito de las interacciones que tenemos los unos con los otros es para ayudarnos todos a vivir vidas dignas del Señor. ¿Ok? Y él describe esa vida digna del Señor en el versículo 10 con estas frases. Dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, una vida que es digna del Señor es una vida fructífera, es una vida que agrada al Señor y es una vida que nos ayuda a crecer, ¿verdad? Que vamos mejorando cada día. Ahora, algo interesante e importante, y vamos a regresar, porque no hablamos, cuando estudiamos el capítulo 1, no hablamos mucho de los versículos 15 al 20, y lo hicimos a propósito, porque vamos a regresar a hablar de esos versículos hoy. Pero eso es porque en el versículo 20, 22 y 23, perdón, no los 22, el 25 y 26, Pablo nos revela el gran misterio de la vida. El misterio, dice, por el cual él se ha esforzado para revelarlo al pueblo, y eso es lo que dice aquí en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. El gran misterio, el secreto de la vida, pues, es Cristo en vosotros. Y de hecho, cuando Pablo habla empezando en el 1:24 y también en el capítulo 2, él usa la palabra padezco y trabajo y lucho, hablando de su ministerio, de su esfuerzo. Pero el ministerio y el esfuerzo y la lucha de Pablo es para lograr eso, es para lograr la formación de Cristo en ellos. Cristo en nosotros es la forma que vamos a poder vivir vidas dignas del Señor. Cristo en nosotros es como vamos a poder vivir vidas que dan fruto, que agradan al Señor. Cristo en nosotros es como vamos a estar creciendo en el Señor, en nuestra semejanza en la imagen de Jesús. Y por eso cuando llegamos al capítulo 2, donde estuvimos la semana pasada, él dice, yo quiero que sepan qué tan gran lucha sostengo por vosotros. Y otra vez la lucha que él tiene, y lo dice de otra forma en Gálatas. En Gálatas dice que él sufre dolores de parto, entonces en el capítulo 3 de Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el esfuerzo de Pablo, el esfuerzo ministerial de Pablo es para conseguir ese crecimiento espiritual que es definido con esta frase, Cristo en vosotros. ¿Okay? Ahora, cuando llegamos a la mitad del capítulo 2 y estamos todavía en resumen de lo que hablamos las últimas semanas, él empieza a hablar utilizando otras palabras como cuídense y les advierte y dice que nadie os engañe, ¿verdad? Porque obviamente lo que ha pasado con la iglesia en Colosa es que han llegado como era una plaga casi en las iglesias del primer siglo, falsos maestros que tenían malas enseñanzas.
¿Okay? Entonces dice, cuidado, no te dejes engañar. Y lo dice varias veces en el capítulo 2. Lo que pasa, y ahora sí vamos a llegar en tema de lo que vamos a estar hablando esta noche. Um, lo que pasa con esos engaños, esas malas enseñanzas, es que tratan de conseguir el mismo resultado que Pablo está tratando de conseguir, pero por otra vía. ¿Ok? Um, y lo empezamos a hablar la semana pasada, pero vamos a ir ahí al final del capítulo 2, en el versículo 20. Vamos a empezar hablando de esta idea con este pedacito del texto. Dice el versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ahora, quiero pausar ahí un momentito también y observar lo que está pasando aquí, lo que Pablo nos está diciendo. Regresando a esa frase del 1:10, ¿verdad? Una vida andando dignamente del Señor, una vida con una buena conducta del Señor. Nosotros en la iglesia la vemos como una vida donde nos portamos bien, ¿verdad? De una vida donde no tocamos y no gustamos y no manejamos y no hacemos las cosas que no debemos hacer. Pero dice Pablo, cuidado cómo llegas a ese comportamiento. Porque si estás llegando ahí a través de rudimentos, a través de reglas humanas, quizás eso funcione o tenga una apariencia de funcionar. Mira lo que dice el 22 y el 23. El 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Y ahora, lo que pasa es que si mi propósito, mi ministerio, es ayudar a los que están, a los que, con los quienes trabajo, ayudarles a vivir mejores vidas. Yo puedo, usando rudimentos humanos, controlar el comportamiento de los demás. Yo me puedo comprar un palo, ¿verdad? Y decirles, oye, si tú te equivocas, te voy a dar un palazo, te voy a dar te voy a dar en la cabeza. Y te aseguro que dentro de menos de 3 o 4 veces que lo hagan, van a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, si cada vez que tú pruebas algo que no debes de probar, si tocas algo que no debes de tocar, si haces algo que no debes de hacer, te dan un choque eléctrico, pues lo vas a dejar de hacer. O sea, tiene cierta reputación, es la frase que usa Pablo, tiene cierta sabiduría porque va a funcionar. Pero el problema con eso es que es un rudimento humano. ¿Ok? Y lo que dice ahí al final del versículo 23 es que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no cambia tus deseos, no cambia cómo eres. Pero el trabajo del ministro, como lo es Pablo, que quiere desarrollar Cristo en nosotros, eso logra un cambio de corazón. Eso logra que dejemos de tocar y dejemos de gustar y dejemos de manejar, no porque hay una regla que nos dice que no lo debemos hacer, sino porque hay un cambio desde adentro que ya no deseamos hacer esas cosas. Y por eso Cristo en nosotros es mucho más valuable que alguien con el choque eléctrico o con el bate de béisbol amenazándonos a que nos va a castigar si nos equivocamos, ¿verdad? Ambos parecen llegar al mismo fin, y de hecho uno llega mucho más rápido, ¿verdad? Pero dice Pablo, no vivas como que si Cristo no murió, no vivas tu vida como que si Cristo no resucitó, no ignores el poder del Evangelio, porque lo que tenemos que aprender a hacer es que Cristo more en nuestros corazones. Y con eso llegamos al capítulo 3, donde continúa
profundizando esta misma idea. Y ahora sí vamos a ver qué nos puede ayudar con la lectura. Hoy vamos a leer del capítulo 3. Inicialmente vamos a leer hasta el versículo 11 nada más. Quizás lleguemos hasta el 17, no sé todavía, pero capítulo 3 del 1 al 11. Yo ¿Quién puedo lo leer. lee? Taida, por Yo puedo favor. leer. Ok, entonces. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni estiva, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ok, ahí está. Empecemos con la primera frase del 3.1. Y lo presenta como una pregunta, ¿ok? Una proposición. Oye, ¿realmente resucitaste con Cristo? Si ese es el caso, si ese es el caso, ¿cómo es que vamos a vivir? Ahora, compara el 3.1 con el 2.20, ¿ok? El 2.20, si habéis muerto con Cristo; el 3.1, si habéis resucitado con Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, esos son los dos elementos principales del Evangelio, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. Y cuando nosotros participamos o obedecemos el Evangelio a través del bautismo, estamos participando en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero no es simplemente un, un símbolo, ¿verdad? Tenemos que creer en el poder de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando te bautizaste, pregunta, cuando te bautizaste, ¿entendiste que estabas muriendo con Cristo? ¿Entendiste que estabas resucitando con Él? ¿Eso era algo real para ti? Porque lo que está diciendo Pablo es que ¿por qué vives como que si eso no sucedió? O sea, si actualmente moriste con Cristo y resucitaste con Cristo, ¿por qué vives como si todavía perteneces al mundo? Eso no tiene sentido. Versículo 3, versículo 1 del 3, si habéis resucitado con Cristo, entonces debes estar, ¿qué? Buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque estás, como dice en Efesios, estás sentado con él en lugares celestiales, si es que realmente moriste y fuiste resucitado con él. Ahora, si fui simplemente un baño en agua, ¿eh? Si cuando te bautizaste no entendiste nada y no tuviste fe y no te enseñaron lo que hizo Jesús y no sabes nada de eso, entonces quizás no hay poder en tu vida. Pero Pablo les dice, mira, si realmente moriste con Cristo y resucitaste con Cristo, tu vida debería ser diferente y puede ser motivada por ese mismo poder. Y debes estar ahora buscando las cosas que están arriba. Versículo 2 del capítulo 3 dice, pone entonces tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, leemos ese versículo fuera de contexto a veces y se nos olvida que él está hablando de la mira que tenemos en las cosas terrestres cuando estamos tratando de hacer el bien. Acuérdense de los rudimentos del 2.21. O sea, una vida de no tocar y no manejar y no gustar, de seguir rudimentos humanos, aunque es una vida que estás tratando de comportarte bien, todavía puede ser una vida donde tu mira está puesta en cosas de la tierra. Dice, no, tú tienes que cambiar tu enfoque.
En Filipenses él habla de un llamamiento desde arriba. Nos miramos hacia arriba y nos estiramos hacia arriba porque nuestra mira está allá. ¿Por qué? Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida, y esta frase es bien interesante, está escondida con Cristo en Dios. ¿Okay? Cuando una vida está escondida, cuando algo está escondido, ¿qué significa eso? Cuando algo está escondido, ¿qué significa? No lo ve, no lo conoces, hermano. Que no se ve, ¿verdad? O sea, tu vida está escondida. El tú en tu vida está escondido. Cuando alguien ve tu vida, tú deberías estar escondido. Cuando alguien nos ve a nosotros, nosotros deberíamos estar escondidos. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. O sea, deberíamos parecernos tanto a Cristo y tanto a Dios que cuando la gente nos ve, se les olvida cómo es que era Paco, cómo es que era Víctor, cómo es que era Lisbeth, cómo son ellos. No, yo solo veo a Jesús. Es lo que yo veo, ¿no? Tu vida está escondida en Cristo en Dios. Y cuando Cristo, mira la frase tan bonita del versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. O sea, ¿qué es tu vida? O sea, en una pareja, ¿verdad? Le decimos al esposo o la esposa, mi vida, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa que alguien es tu vida? ¿Y qué significa que Cristo es tu vida? Y les dije que cuando estudiamos el capítulo 1 no hablamos mucho de los versículos 12 al 19 por esta razón, porque quería esperar a hablar de eso cuando llegábamos aquí. ¿Ok? ¿Qué tan importante es Cristo en nuestras vidas? Si el secreto de la vida del 1 a 24 es Cristo en nosotros, ¿qué tan importante es Cristo en mi vida? Y no es una parte de mi vida, es mi vida. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si bajamos, adelantándonos un poquito a la última frase del versículo 11, la última frase del 11 dice, Cristo es el todo y Cristo es en todos. O sea, la respuesta es Cristo. El centro de todo es Cristo. Cristo es todo, es en todos, es el todo. ¿Ok? Y vamos a ahora sí regresar un momentito a otra frase, a ese pedacito del capítulo 1 que dejamos fuera en la semana antepasada. Mira esto. Alguien más que quiera leer, por favor, léame capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Le leo, mi hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí hasta el 20. Ajá, tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Ok. 3:11 dice, Él es el todo y en todos. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste. ¿Quién es Cristo? Es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, las cosas visibles, invisibles, tronos, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el todo de todo. Antes de todas las cosas, Él estaba. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas en Él subsisten, todo subsiste en Él, porque Él es el todo, Él es todo y en todos. Es la cabeza de la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Y toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Padre habita en Él. ¿Nos damos cuenta por qué es tan importante tener a Cristo con nosotros y en nosotros? Y tener nuestras vidas escondidas con Él en Dios. Cuando nos damos cuenta de quién es Él. Y todo esto que usa para describir al Cristo y a Jesús, ¿qué clase de poder habita ahí? ¿Cuánto poder habita ahí? Y si Él está en nosotros, ¿qué no podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, regresamos al 1:10, ¿verdad? Si queremos vivir vidas dignas de Él, que dan fruto y que crecen y que agradan a Dios, ¿qué mejor forma de hacerlo que tener a Cristo en nosotros, con nosotros? Que estar envueltos en Él, perdernos en su identidad. Cristo en nosotros. Ese es el gran misterio, ese es el secreto de la vida. Entonces, regresando al capítulo 3, y el versículo 4, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Okay? La idea es que si somos tanto como Él, si estamos enlazados en su identidad, ¿verdad? Para que lo que Él es nosotros, porque Él es el todo y en todos, entonces lo mismo que le toca a Él nos va a tocar a nosotros. Y es lo que estamos buscando. Hacia ahí estamos trabajando. Esa es la meta. Y la meta es Cristo en nosotros. Y entonces, con esa mentalidad, llegamos al versículo 5 del capítulo 3, cuando empezamos a hablar entonces de ya una forma práctica de enfrentar al pecado. ¿Ok? Ahora, aquí el contraste importante, ¿verdad? El 5 en adelante es el contraste al 2:21. ¿Ok? El 2:21 es una forma de enfrentarte al pecado, es con rudimentos humanos, no toques, no gustes, no pienses, no hables, no, castigo. O sea, es una forma de lidiar contra el pecado. La otra es esta que presenta Pablo del versículo 5 en adelante. ¿Y qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre no toques, no gustes, no pruebes? En la mentalidad, ¿cuál es la diferencia entre eso y hacer morir lo terrenal? Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia en términos prácticos? Pero una vez que la ordenanza viene de afuera, es algo que te están exigiendo. Cuando los nones del versículo 21 y el capítulo 3, hacer pues morir lo terrenal, es algo que trabaja desde adentro. Es una decisión personal en virtud de dónde tienes tu mirada y qué es lo que estás buscando en los versículos 1 y 2, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien más?
Pueden todos abrir sus micrófonos y comentar. Para eso estamos. También pueden prender las cámaras si quieren para que les veamos a todos. Un aspecto de la mente, ¿no? Lo dice claramente en Romanos 6:11. Dice, vosotros considerados muertos al pecado, ¿no? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarse muertos, en Romanos capítulo 8 también, ¿no? Si hemos muerto al pecado, ya no vivimos no debemos nada, no le debemos nada al pecado, ni mucho menos a nosotros mismos, sino nuestra vida es gracias a Jesús, gracias a Cristo. Somos deudores. Entonces nuestra vida es otra completamente, es una transformación, no es un dominio propio, es una transformación. Muy importante esa idea, ¿verdad? No es un dominio propio. La idea no es que tú vas a dominar el pecado en tu vida. La idea no es que tú vas a batallar contra el alcoholismo y ganar. Esa no es la idea. Porque cuando tú dices, no voy a probar, no voy a probar, no voy a probar, no voy a probar, ¿qué estás diciendo del vicio? ¿El vicio está muerto o el vicio está vivo? Si Está vivo. constantemente estás pensando en el vicio, ese vicio está vivo. Entonces lo que dice Dios es que mata eso, hazlo morir, considera que ya moriste eso. Acuérdate de lo que pasó en tu conversión, muriste y resucitaste con Cristo. Eso ya lo mataste. Hay una gran diferencia entre matar el pecado y guardar el pecado o almacenar el pecado. Lo que tendemos a hacer como seres humanos con nuestros pecados, y cada uno aquí creo que tenemos el pecado que ahí como que no lo queremos soltar, ¿verdad? Y lo que hacemos es que lo guardamos en un cajón, en una gaveta, ¿verdad? Cerramos con llave, y no voy a tocar eso, no voy a regresar a eso, pero sabemos dónde está para poder regresar ahí cuando queramos. ¿Verdad? Eso no es igual a matarlo. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento, en Génesis, Jacobo y Raquel enterraron los ídolos en vez de quemarlos o destruirlos? ¿Por qué los entierran? Para poder ir a sacarlos otra vez, si se antojan, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Verdad? A veces pensamos, oye, mira, yo sé que ese pecado es malo y lo tengo que dejar, pero mejor lo dejo ahí donde puedo ir a encontrarlo después cuando se me antoja. Eso es muy diferente a hacer morir. Lo que él dice que tenemos que hacer es matar el pecado. O como dice Romanos 6:11, considerar que eso ya ni existe para nosotros. Y habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones, todo eso, ¿verdad? Hay que considerarlos esas cosas como muertas, acabadas, porque ya no tienen dominio sobre nosotros. No les podemos seguir dando vida, porque al tratar de resistir esas cosas por nuestra fuerza, le estamos dando vida a esa cosa. Hay que matarla. ¿Alguien más iba a comentar algo? Pedrito. Bueno, el versículo 23 del capítulo 2, que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, como lo que estabas diciendo, pues, o sea, se le está dando vida, se le está dando fuerza, es una carne que está viva, que tiene hambre, que demanda, que exige, o sea, apetitos, o sea, el pecado aún vive, el pecado aún está muerto con la antigua manera de tratarlo, de confrontarlo conforme a la sabiduría o a la fuerza de los hombres. Y no va a ser posible, pues solamente haciéndolo morir, solamente haciéndolo morir, dándole muerte, dándole muerte. Lo que pasa es que, bueno, creo que una parte estuviste comentando, pues no queremos hacerlo morir, queremos
porque queremos que aún esté vivo ahí, ¿no? Claro. Y mientras esté vivo, va a tener hambre, va a tener apetito y va a salir a colación. Pues solamente esa. Me llama Sí, mucho la atención esta parte, pues las dos maneras de confrontarlo. yo no tengo problema matando tu pecado, pero el mío sí. Tu pecado hay que matarlo, pero el mío lo voy a guardar, ¿verdad? Lo voy a esconder. Y podemos hablar de matar pecado, y tú tienes que matar tu pecado, pero ¿y yo qué? Pero mira lo que dice el versículo 7, hay un, una conexión interesante entre el 7 y el 4. Cuando está hablando de estas cosas que hay que matar, entre ellas habla de la ira, del versículo 6, versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando, ¿qué? Cuando vivías en ellas. Vivías en ellas. Una pregunta que nos tenemos que hacer, y regresando al versículo 3 y 4, tu vida está escondida con Cristo en Dios y Cristo es tu vida. ¿Dónde es que vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en Houston, ¿verdad? O yo vivo en Ciudad Victoria, ¿verdad? No, ¿dónde vives? ¿Tú vives en el mundo o tú vives en Cristo? Nuestra vida en Cristo es una vida de peregrinación, es una vida de no pertenecer a este mundo, es una vida donde reconocemos que hemos muerto y resucitado, y por eso dice el versículo 1, 2 y 3, que estamos mirando hacia arriba, porque ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Dónde es que tú vives? Antes vivías en el mundo. Y una persona que vive en el mundo naturalmente está vivo a todas estas cosas que son terrenales, fornicación, impureza, pasiones. De hecho, el listado continúa en el versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, versículo 9, todo eso. Antes vivías en eso. Pero ¿dónde vives ahora? Y es una pregunta que sale fácil de la boca, pero el contestarlo honestamente, o sea, tú puedes decir honestamente que vives en Cristo. O sea, yo sé que deberíamos de decir que sí, pero ¿cómo se ve una vida escondida en Cristo? ¿Cómo se ve una vida cuando Cristo es tu vida? ¿Cómo se ve una vida de que ya no vives en esas cosas, pero vives en Cristo? Es una vida que se ve totalmente distinta. Y por eso, otra vez, el esfuerzo, la lucha, el padecimiento de Pablo es lograr Cristo en nosotros para que podamos reconocer dónde es que vivimos. Antes vivíamos en estas cosas, pero ya no. ¿Por qué? Porque estamos muertos a eso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta, observación? Cualquier cosa hasta el versículo 9. Vicente, Diga. que me llama la atención que Colosenses, la parte final del 2 y el principio del capítulo 3 que estamos viendo ahorita, es como un resumen de Romanos 6. O sea, prácticamente es como que lo está presentando como más condensado, pues, sobre todo el versículo 6, 6, 7 y 8 de Romanos. Pues. Prácticamente es la misma idea. Si Cristo murió y si hemos muerto con Cristo, obviamente tenemos que resucitar con Él, pues una nueva vida con Él. No sé si lo puedo leer rapidito, solamente para reforzar. Por favor, sí, léelo. El 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo murió, ya murió al pecado de una vez para siempre, y si ya nosotros morimos al pecado también, ya morimos de una vez para siempre al pecado. Y lo que pasa es que cuando vivimos la vida tratando de dominar nuestro pecado por nuestra cuenta, estamos negando el poder del Evangelio. Estamos diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz no nos sirve. Estamos diciendo, sí, Jesús murió en la cruz, sí, resucitó, pero eso no me ayuda. Estamos negando el poder del Evangelio. Y Pablo dice, no hagas eso. Haced morir esas cosas. Esconde tu vida con Cristo Dios. Deja que Él haga lo que va a hacer, lo que ofrece hacer en el versículo 10 y 11. Mira lo que dice el 10 y 11. Bueno, la segunda mitad del 9 dice, despojando el viejo hombre con sus hechos. Despojándolo, o sea, deshazte de eso. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, en el contexto de Colosenses, ¿quién es el creador? Lo leímos ahorita en el capítulo 1. En él fueron creados y por él fueron Cristo, creadas todas las cosas. ¿En la imagen de quién entonces? de Cristo. Estamos siendo revestidos conforme a la imagen de Cristo. ¿Okay? Por eso en Gálatas dice, cuando nos bautizamos de Cristo estamos revestidos, ¿verdad? De la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, está ligado el crecimiento, la renovación con el conocimiento. Y por eso en la oración de Pablo en el capítulo 1, en el versículo 9, la primera cosa por la cual él pide en su oración es conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual, porque a través de la inteligencia espiritual, del conocimiento, de la sabiduría, vamos a llegar a tener esta transformación, esta renovación, este revestimiento, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí, versículo 11, perdemos nuestra identidad. Eso es lo que significa el versículo 11. Ya no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mexicano, venezolano, peruano, eso ya no importa. Mujer, hombre, eso ya no importa. Lo que importa en Cristo es Cristo. ¿Verdad? Ya no importa cuando te pregunto dónde vives, ya no me digas el país o la ciudad, porque ahora Cristo es todo y en todo. Yo vivo en Cristo. Cristo es mi vida. Si estoy creciendo en Él, si estoy siendo renovado por el conocimiento de Él, si me estoy revistiendo conforme a su imagen, es porque ya no vivo donde vivía antes, ahora vivo en Él. Ahora mi vida está escondida con Cristo en Él, porque Él es mi vida. ¿Okay? Y no es ninguna sorpresa que el siguiente párrafo empieza hablando de vestidura. ¿Okay? Versículo 12, que no lo hemos leído aún, vestidos pues. ¿Okay? Entonces, compara el 5 en adelante con el 2 en adelante. El 5 en adelante es mata lo malo, mata el pecado y vístete de lo bueno. Te lo pones como ropa. Y así como te despojaste, el versículo 9, del viejo hombre, o sea, te quitaste el abrigo o la bata o lo que sea del viejo hombre, te vas a poner otras ropas. Y la ropa que te pones ahora es lo que vamos a leer en el 13 hasta el 15. ¿Quién lee? 12 hasta el 15 del capítulo 3. Leo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Okay. Hay mucho que hablar ahí y no vamos a terminar de hablar de esto hoy. Vamos a dar la mayoría de esto para la semana que entra. Pero quiero usar los últimos 5 minutos que tenemos para hacerles otra pregunta. Cuando empezamos a leer el 12 y el 13, vemos una lista de cosas, que son cosas positivas, cosas buenas, cosas bonitas. Habla de amor, habla de misericordia, habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de aguante, de perdón, de paz, ¿verdad? Esas cosas son cosas buenas. Y cuando leemos listas como esa lista, se parece, no es idéntica, pero se parece a la lista en Galatas 5, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. ¿Ok? Igual, en el versículo 5 en adelante, en el 5 y el 6 y el 8 y el 9, hay otra lista de cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, mentira, enojo, ira, malicia, blasfemia. Pero algo interesante, al final del versículo 5 nos dice que estas cosas son ¿qué? Idolatría. Y las otras cosas son ¿qué? Las cosas buenas son, si lo comparamos con Gálatas 5, son resultados de una vida del Espíritu, fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la conexión entre idolatría y la vida que Dios quiere que uno viva? O el contraste entre idolatría y la vida que Dios quiere que uno viva. Hay algo bien interesante. En Salmo 115, lo estábamos estudiando esta semana, habla de idolatría y dice que los idólatras se convierten como sus ídolos. ¿Verdad? Y es interesante, cuando tú tienes un ídolo, ¿verdad? Si tu ídolo es tu hermano mayor, quieres ser como él, ¿verdad? O un jugador de básquetbol, quieres ser como él. ¿Verdad? Y si Dios es el objeto de tu adoración, tú quieres ser como él. Pero si tu ídolo es un Dios que tú hiciste con tus manos, ¿qué dice eso de cómo es que tú quieres llegar a ser? Y la cosa más ridícula, y el Antiguo Testamento habla de esto en muchos diferentes lugares, pero la cosa más ridícula de la idolatría es que el creador en la idolatría es el adorador. No tiene sentido, ¿verdad? Yo hago el Dios y después yo me inclino al Dios en la idolatría. Pero en la relación con Dios, ¿quién es el creador? Yo no hice a Dios, Él me hizo a mí. Yo no hago a Cristo, Cristo me hizo a mí. Entonces, cuando yo descarto la idea de idolatría, es cuando yo puedo empezar a deshacerme de lo que, a lo que me va a llevar la idolatría. Porque la idolatría es una vida que me lleva al pecado. Porque yo termino siendo como la cosa que yo hice y la cosa que yo hago, la hago en mi imagen. ¿Verdad? Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo creó Dios al hombre? En su imagen. Pues adivina qué, si yo me pongo a hacer un ídolo, ¿a quién se va a parecer ese ídolo? O sea, Nabucodonosor, cuando él hizo sus imágenes, eran para darle gloria al mismo. ¿Verdad?
entonces idolatría termina ser autoservicio. Y entonces todas estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, todo eso es servir a uno mismo, ¿verdad? Agradar a uno mismo es alimentar a tus propias pasiones, tus propios deseos, tu propio ego. ¿Verdad? Y lo que Dios dice es, en vez de eso, tú desvístete de eso, despójate de esa persona, estate dispuesto a perder tu identidad en mí para que seas como yo te intencioné cuando yo te creí, en mi imagen. Déjame renovarte conforme a mi imagen para que te parezcas más y más y más a mí. Y ayúdame, o déjame ayudarte a vestirte de mis características. Déjame vestirte de mi misericordia, benignidad, humildad. Perdona como yo perdono. ¿Verdad? Esa es la vida escondida en Cristo. Esta es la vida cuando Cristo está en nosotros y todo está resuelto. Esa es una vida dedicada y enfocada por el poder de Dios en nosotros y no por nuestras propias fuerzas, tratando de hacer lo que nosotros queremos. Ok, tenemos 3 o 4 minutitos más. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación antes de la oración final? Amén, hermanito. Dios le bendiga. Víctor Armando, dígame. Muchas gracias por la oportunidad de aportar una porción. Pablo enseñando, advirtiendo a los hermanos en Colosas, ¿no? Le dice que ahora ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está nuestro Padre Celestial, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida ahora segura en la mano de Dios, en Cristo Jesús, y sigue relatando, ¿no? Hagan morir ahora lo terrenal en vosotros, y muchas cosas que tenemos que despojarnos, desechar, para vivir una vida santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Como Cristo nos manda, como Él nos está sugiriendo, como nos manda en su palabra, ¿no? Entonces, tengo aquí unos versículos que podamos aportar. Cuando Pablo también enseña a los hermanos en Galacia y les dice también en el capítulo 5 y en el versículo 24, le dice también, hay una advertencia también a los hermanitos en Galacia, le dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros ya hemos muerto a la vieja naturaleza, hemos crucificado todos nuestros deseos y pasiones por ahora seguir ahora a Cristo, para seguir ahora una vida nueva, renovada, con el Espíritu, para poder nosotros obedecer en todo tiempo, en todo momento, hasta que Dios decida, ¿no? Entonces, así sigue diciendo Pablo a los hermanos en Galacia, en el capítulo 2, versículo 20, le dice, ¿no? Que también ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar, que ahora nosotros estamos con Cristo. Tenemos que seguir para que no despierte ya los deseos engañosos o la vieja naturaleza o la carnalidad, la mundanalidad, lo pecaminoso en nuestras vidas, sino sigamos el Espíritu. Y cuando Pablo también le dice a los hermanos en Roma, le dice en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces ahí está el resultado cuando nosotros queremos todavía agarrar una parte, ¿no? De la oscuridad, las tinieblas, la perdición, de lo que hemos estado nosotros siempre haciendo las cosas abominables, los deseos pecaminosos, ¿no? Los deleites temporales de esta vida, ¿no? Y muchas cosas más podemos poner, ¿no? Entonces, si vivimos ahí, los resultados va a ser la muerte espiritual. Pero hay una gracia, hay una bendición de Dios que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ahí está. Entonces, cada día hay que seguir luchando, batallando contra las obras de la carne, porque si nosotros seguimos en ese camino todavía en la carnalidad, entonces vamos a morir, vamos a ser separados, apartados de Dios. Entonces, hermano, esto es el mensaje que quería aportar. Muchas gracias. Le bendiga. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? Vicente, Señor. algo muy breve de lo que estabas diciendo al final, que el idólatra en realidad no busca la gloria de su ídolo, que él mismo creó con sus propias manos,
sino que busca gloria para él, en realidad, satisfacción para sí mismo. Por eso dice también ahí en Colosenses que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, pues, buscando la gloria del Señor y no la gloria nuestra en el 17 y en el 23, más abajito también lo dice el capítulo 3 de Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para el Señor y no para hombres, o sea, buscando glorificarlo a Él. Eso me llamó la atención. Amén. Bueno, la semana que viene vamos a profundizar el 12 en adelante hasta el final del 3 y quizás hasta parte del 4, si Dios quiere. Les invito a estar leyendo. Oración final, hermano Hugo y Alaupari, por favor, nos cierren oración.